Convención en Simple. Bienvenidos y bienvenidas todos a nuestro estupendo programa La Convención en Simple, donde desmenuzamos y acompañamos el trabajo de la convención. Capítulo 7, Alejandro Fernández. Increíble cómo pasa el tiempo. Y muchas gracias a todos por seguir también nuestro contenido. La idea es que si se perdieron alguno, lo vayan a buscar, ya sea a YouTube, lo vayan a buscar también a través de nuestro podcast. Y ahora será transmitido a través de MOL TV, lo que es una gran noticia. Así es que estupendo, Alejandro, porque ahí, exacto, vamos a poder llegar incluso a más personas. Esta vez para poder conversar sobre los derechos fundamentales y las normas aprobadas en los últimos días, como siempre junto a Alejandro Fernández, quien es director ejecutivo de la Fundación Pacto Social, con quien conversaremos entonces de este trabajo avanzado. ¿Cómo baja todo esto? La semana intensa. Intensa, sí. Esto es como volver a clase, ¿o no? Exactamente, hay que empezar a agarrar los textos y estudiarlos. Y además muchas cosas, como sabes tú, son innovaciones. Pues hay muchas cuestiones que no están prácticamente en ninguna constitución. Por ejemplo, los derechos a la naturaleza son temas súper nuevos. Claro. Entonces hay poco desde dónde empezar a estudiarlo. Así que no, ha sido súper intenso. Además que nos pegamos un salto en pocas semanas. Ya estamos llegando cerca de los 300 artículos. O sea, fue como muy, muy rápido. Sí, así extremadamente rápido, pero Alejandro haciendo todo allí lo posible para entregarles a ustedes la mejor información y responder a mis preguntas. Y la primera dice así: ¿cuántos derechos se han aprobado y son parte ya del borrador de la nueva Constitución? Ya van alrededor de los 50 derechos. La verdad que es bastante, considerando que todavía faltan muchos derechos por tratarse. Primero partió la Comisión de Derechos Fundamentales, ¿cierto? Que es la que le tocaba tratar los derechos, y el problema es que quedó sobrepasada de pega, entonces tuvo que distribuirle derechos a otras comisiones también. Así que está avanzando la Comisión de Sistema de Conocimiento, la de Principios Fundamentales, y en general están todas ahí con mucho derecho. De hecho, la Constitución actual, para que te hagas una idea, tiene alrededor de 40 derechos. O sea, ya tenemos más de los derechos que hay en la Constitución hoy día. Así que es un listado muy largo, pero bueno, tiene temas buenos y malos. Sí, lo hemos dicho. Sí. No es una cuestión, no es que lo más simple es lo mejor, ni lo más extenso es lo mejor, ni lo más simple lo peor, etcétera. No podemos hacer esa lectura, pero lo que sí es cierto es que es gran cantidad de artículos y eso implica muchísimo tiempo de conversación para los convencionales. De hecho, hoy día escuchaba a uno de ellos referirse a la escasez de tiempo que han tenido ellos para debatir y conversar tranquilos respecto de las ideas antes de llegar a la formulación de cada una de estas normas y derechos. ¿Qué efecto tiene si reconocer tantos derechos en la Constitución? Sí, hay dos temas aquí bien interesantes, Sole. Por un lado, claro, voy a partir por el lado positivo. Es que al establecer derechos, al menos le estás dando como una digamos, orden, por decir así, ¿cierto? De que en el futuro el Estado le dé prioridad, ¿cierto? El Estado entendiendo los gobiernos, también los congresos. Y en ese sentido es bueno. Cuando uno pone, por ejemplo, el derecho a vivienda, uno diría, bueno, van a tener que tratar el derecho a vivienda futuro en las leyes y darle presupuesto. Ahí pusiste un súper buen ejemplo, solo recordemos que no está contemplado en la actual Constitución, sí se está contemplando en la nueva Constitución. Exactamente. Y ahí me explicaste además que es importante que estén esos derechos porque tienen la prioridad, como los recursos son escasos, es decir, uno debiese mirar la Constitución para ver cuáles son prioritarios. Exacto. Bueno, el problema justamente, Sol, es cuando hay muchos derechos, porque esta puede llegar a 70, 80 derechos que al final cuesta priorizar, ¿cierto? Es distinto cuando hay 15, 20 derechos, cuando tienes 80. Entonces, ahí también hay un problema que se pierde cuando hay un listado muy grande de la priorización. Y el otro tema que es bien importante es que tú, a la medida que vas estableciendo que el Estado garantiza esos derechos, tú le vas dando un espacio de influencia muy alto. Le vas abriendo puertas. Entonces, al final, claro, es positivo porque el Estado dice que va a ser responsable, pero por un lado pasa que no se logra ser responsable todo lo que se quisiera, ¿cierto? Porque sabemos que tiene limitación en recursos, pero además se termina metiendo en materias que muchas veces no le corresponde al Estado, y metiéndose en temas que tienen que ver con decisiones de la familia o del mundo del emprendimiento, la sociedad civil. Entonces, ese tema sí hay riesgo, y de hecho hay un estudio bien interesante que lo estuve revisando el fin de semana, que muestra incluso que muchos países que tienen sistemas autoritarios tienen más derechos y que países, en cambio, con democracias plenas tienen menos derechos. Obviamente siempre hay excepciones de un lado u otro, pero por ejemplo Venezuela, que tiene, no sé cuánto eran, cerca de 90 derechos, 82 derechos, o el caso de Nicaragua también, que anda alrededor de los 80 derechos, son gobiernos propiamente autoritarios, ¿cierto? Sin duda. Y al revés, en el caso, por ejemplo, de Australia o Austria, que son países con democracias plenas, que se dice, tienen muy poquitos derechos, andan alrededor de los 10, 15 derechos. Obviamente, como digo, no significa que porque pongamos 80 derechos nos vamos a transformar en autoritarios, pero tiene que ver con extender el poder del Estado. Sí. Entonces es importante, los derechos y libertades, como lo hemos visto antes, lo principal es limitar el poder del Estado justamente, ¿cierto? Protegernos del poder del Estado, que es muy grande. Si en cambio nos llenamos de derechos,
que finalmente permiten influir en todos los ámbitos de nuestra vida, estamos yendo contra el sentido propio de la Constitución. Lo entiendo, porque se van abriendo más puertas efectivamente para el Estado. Vamos a la tercera pregunta, Alejandro. A los derechos propiamente tal. Hablemos de los derechos de grupos excluidos, como niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos originarios, que ha sido algo que se ha estado mencionando últimamente. Es más, la Defensoría de la Niñez está en una posición bien potente, ¿no? Respecto de por qué no se han protegido los derechos de los niños y de las niñas en nuestro país. Sí, por eso es bueno partir por ahí, porque de hecho una de las críticas que yo hice antes fue que justamente como los niños más vulnerables, por ejemplo, no habían sido prioridad, ¿cierto?, los derechos que estaban aprobados. Así que en ese sentido, al menos una noticia positiva es que se estén abordando este tipo de población. Ahora, primer punto negativo es que estos temas no los está viendo la Comisión de Derechos Fundamentales. ¿Y cuál es el problema? Que básicamente los que están haciendo todas estas normas no escucharon a los expertos, ni a nadie, ni a la sociedad civil, porque los que lo escuchó fue la Comisión de Derechos Fundamentales. Y ahí yo creo que hay un problema de, como digo, de participación. Ahora, cosas positivas. Yo voy a ver, por un lado, los niños, niñas, adolescentes, más allá del detalle de las normas, establece que es un deber prioritario, ¿ya? Y eso creo que es positivo, porque establece muchos derechos sociales, pero en el caso de los niños, niñas y adolescentes, en particular, reitera, pone mucho énfasis en la prioridad, ¿ya? ¿Y a ti eso te parece correcto? Me parece correcto, sí, me parece muy correcto. Así lo dicen también los tratados internacionales, o la propia, no sé, UNICEF, o la propia ONU, por citarte organismos internacionales en los que participan muchos países. No estamos solo nosotros ahí, y efectivamente dan prioridad a estos grupos. Exactamente, pero hoy día no lo reconocía en nuestra Constitución. Políticamente por 30 años no fueron prioridad, ¿cierto? Okay. El Sename estuvo totalmente olvidado, entonces así como un elemento relevante políticamente es la prioridad, me parece bien. Otro grupo excluido son las personas mayores, ¿cierto? Los adultos mayores, donde principalmente reconoce que tienen derecho igual que todo el resto de las personas. Es bastante acotado lo que hace y habla de tener una vejez digna, que es bastante genérico, y claro, uno diría que los otros derechos sociales como las pensiones o la salud finalmente se hacen cargo previamente de la vejez digna, ¿cierto? Claro, pero una vejez digna queda a discreción. Sí, queda bastante amplio, como digo, mira, no es malo, pero aporta poco. Si tú me dices como qué impacto tiene ponerlo, no demasiado. En el caso, en cambio, de las personas con discapacidad, también me parece que hay un elemento interesante, principalmente el tema de la accesibilidad, sí, que se establece expresamente. Yo lo encuentro muy, muy importante, porque bueno, tú sabes, cuando uno anda en la calle, ¿cierto?, dentro de un supermercado, en un mall, un montón de espacios, es muy difícil. Yo me pongo en el lugar, digamos, de una persona con discapacidad, es muy difícil moverse, ¿cierto? Por no decir imposible en muchas áreas. De hecho, a mí me pasó como teniendo guagua, que ando en el coche, claro. Me he dado cuenta de lo difícil que es andar con coche en muchas partes. Imagina una persona que usa silla de ruedas, es súper complicado acceder a muchos lugares. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que hay un avance importante, y eso obviamente tiene que traducirse nuevamente en leyes, en políticas públicas, en recursos, pero por lo menos yo creo que van en una buena línea. Ya, en una dirección correcta, entonces. Sí. Otro grupo excluido. Pueblos originarios. Pueblos originarios, que ahí ese es un concepto que lo pusimos para englobar estas poblaciones, no es que esté establecido así expresamente en el texto de la Constitución. Ahí yo diría que la Constitución va mucho más lejos. Claramente, si uno empieza a mirar, hay muchas normas que tienen que ver con los pueblos originarios, ¿cierto? Por ejemplo, partamos por el derecho a la libre determinación, que principalmente tiene que ver con el autogobierno, ¿cierto? El derecho al autogobierno, y también tiene que ver, por ejemplo, al derecho a tener un sistema de justicia y leyes, normas, digamos, más que leyes propias. Ahí hay un tema súper relevante en términos como de derechos. También hay cosas que tienen que ver con las consultas que hemos hablado antes, estas consultas vinculantes, o sea, se las reconoce como derecho a los pueblos originarios que cada vez que el Estado central, digamos, o incluso la región autónoma, toma una decisión que le vaya a afectar sus derechos, tiene que consultarle. Y si están en contra, no se le aplica ese derecho. Esa medida, perdón. Por lo tanto, es bastante potente. Lo hemos conversado. De esto, entonces, que tú estás respondiendo respecto de los derechos de grupos excluidos como niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos originarios, ¿podemos deducir también que el haber considerado o no considerado esos derechos tiene que ver con la representación propia que hay en la Convención? Porque uno podría decir inmediatamente a modo de conclusión de que hubo escaños reservados para pueblos originarios que tienen una representación en la Convención que se ha hecho sentir muy potente. Sí, totalmente. Yo creo que es parte de eso. Es parte de eso. La respuesta sí, es parte de eso. Absolutamente. O sea, y además han tenido un peso bastante importante porque son varios escaños reservados, pero además se agruparon con otros movimientos sociales, se articularon. Yo diría incluso también con el Partido Comunista y lograron una masa
que no lo lograron los otros colectivos. Ahí ellos, por lo tanto, tienen capacidad para influir en las votaciones bastante fuerte. Entonces, sí, como tú bien dices, claramente hay una relación entre una cosa y otra. Entre una cosa y otra. Sí. Perfecto. Vamos a la cuarta pregunta, ¿te parece? Ya, consulta y todo lo que hay que consultar en el computador, lo tenemos ya estresado a nuestro Alejandro, quien está siguiendo el trabajo de esta convención, y nosotros también, ¿no? Pero él desde la voz experta. ¿Qué otros derechos nuevos se han incorporado al texto? Si quieres te menciono algunos: derechos reproductivos y sexuales, educación integral, identidad, varios relacionados con las violaciones a los derechos humanos, nuevos derechos como la vivienda, el derecho a cuidado, a vivir en entornos libres de violencia, derecho del trabajo y la libertad sindical. Wow. Muchas cosas, ¿no? Sí, muchos. Sí, muchos. a ver, por eso te hice la lista sí. yo antes, que la estoy leyendo. Súper, mira, podemos partir por este primer grupo de derechos que tenían que ver con los temas sexuales, ¿cierto? Y de género. Está el derecho a la educación sexual integral, por ejemplo, que a mí me parece relevante, porque claro, por un lado uno diría está bien que exista educación sexual integral, pero nuevamente acá tiene que ver un poco con el rol que juega el Estado. Porque acá define qué se va a entender o qué elementos tiene que tener la educación sexual. ¿Y qué nos dice? Habla, por ejemplo, que promueve el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de diversas identidades y expresiones de género y sexualidad, bla, bla. O sea, creo que son elementos que pueden ser algunos razonables, o más o menos, digamos, uno puede estar más o menos de acuerdo, pero no diría la Constitución fijar ese marco. No. Esas son materias que, por un lado, están las familias, ¿cierto? Que deberían, digamos, decidir cuáles son los tipos cuál es la educación sexual que quieren darle a sus hijos, y también los colegios, que hay proyectos educativos distintos. Entonces, aquí para mí un buen ejemplo donde el Estado está, creo, yendo más allá de lo que debería a través de la Constitución. Está sobre representado el Estado. Claro, sí, está teniendo una voz que no tiene que tener. ¿Por qué se mete en la educación sexual que le doy a mi hijo, ¿cierto? Claro. O a los niños? Sí, claro. Además que si uno observa en general en las encuestas, ¿no? Todos valoramos muchísimo la libertad que tenemos, y la libertad que tenemos en temas valóricos, algo que también ha sido una discusión en el último tiempo. Otros derechos. Sí, está el derecho reproductivo sexuales, que dentro de las cosas principales ahí está el derecho al aborto, ¿cierto? La interrupción voluntaria del embarazo, dice. Y aquí el principal problema que lo hemos conversado es el tema de los plazos. No se establece plazos ni condiciones. Queda muy abierto. Y tampoco dice la ley lo va a regular. Porque si lo dijera, uno tendría que esperar una ley para que se haga efectivo. En cambio, como quedó así abierto, técnicamente uno podría decir que apenas rija la Constitución se podría ejercer el derecho sin demasiados límites. Y eso obviamente que creo que es preocupante. Otro tipo de derechos que están presentes tienen que ver harto con la violación de derechos humanos por parte del Estado. También ese es una temática que se ha dado en particular con mucha fuerza en esta convención. Y eso tiene que ver, por un lado, con la prohibición de la desaparición forzada. De hecho, es curiosa la forma que lo aborda, porque establece que la víctima de desaparición tiene derecho a ser buscada. Okay. Es curiosa la forma de decirlo, podría decir al revés, ¿cierto? El Estado está obligado a buscar a la persona desaparecida, pero en cualquier caso el efecto es positivo. La posibilidad de que no prescriban los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, ¿ya? Eso es bien importante también. Eso está en los tratados internacionales, por ejemplo, el Estatuto de Roma, pero ahora se está poniendo expresamente en la Constitución. Otro tema es la reparación integral de las víctimas de violación de derechos humanos, también va en la misma línea que conversábamos, el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones de derechos humanos, y también se prohíbe el trabajo forzado o trata de personas. O sea, hay hartos elementos ahí que no están en la Constitución actual y que todos apuntan, obviamente en un contexto también, ¿cierto?, de las violaciones de derechos humanos que hemos tenido en nuestra sociedad en la historia reciente, ¿cierto? Y por lo tanto se pretende hacer cargo tanto de las víctimas como del rol del Estado que tiene que jugar. Y probablemente tiene que ver también por la forma como nace, ¿no?, esta convención constitucional, el momento en el que nace, la discusión que hubo al respecto. Me estoy refiriendo evidentemente al estallido social. ¿Hay algo más que quieras comentar de estos derechos? Sí, yo creo que podemos abordar un poco el derecho a la vivienda, ¿cierto? Vamos. Porque es importante. Se reconoció el derecho a una vivienda digna y adecuada. ¿Ya? Eso es el derecho hoy día que está establecido, que a mí me parece positivo que esté, como lo decíamos antes. Creo que está bien. Evidentemente es tan importante como el derecho a la salud, a las pensiones, etcétera. Además fija ciertas como criterios de esa vivienda digna y adecuada, que es la habitabilidad, accesibilidad, pertinencia cultural, pero son elementos amplios. Otras normas que eran más complejas, que por ejemplo dan la facultad al Estado de diseñar y construir las viviendas,
eso no se aprobó. Por lo tanto, son temas que quedaron ahí en suspenso. Lo mismo que tiene que ver con el uso del suelo. También se establecían normas que le dan mucho poder al Estado respecto a eso, pero esas normas se fueron de vuelta a la comisión, así que quizás más adelante vamos a poder abordarlas. Perfecto, una vez que se vayan a votar en el Pleno y que sean aprobadas. Exactamente. Y otros temas que parecen interesantes, el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. A veces es un derecho también nuevo, y que está ese derecho que se junta también con el derecho a la ciudad y el territorio. Los dos abordan un poco parecido en términos del entorno libre de violencia y además en vivir en condiciones digamos, de vida digna. Quizá el problema que hay ahí es que se menciona en particular la reinserción social y se excluye a los privados. Se habla de que solamente organismos públicos van a hacerse cargo. Y esto es lo mismo que pasó con las cárceles. O sea, nuevamente el mismo espíritu de excluir tanto a los privados como empresas como a la sociedad civil. Siendo que en el caso de las cárceles, hay 17.000 personas privadas de libertad en cárceles concesionadas. O sea, si tú aplicaras como así inmediatamente... de la noche a la mañana esto sería es inviable. Es inviable. Exactamente. Entonces, ahí también hay temas... Y además choca, perdona Alejandro, con lo que hemos dicho. Dejemos aquello que está bien y que funciona, que es un poco la discusión también, ¿no? Y que yo lo considero absolutamente legítimo. O sea, todo aquello que está funcionando, como por ejemplo las cárceles concesionadas en manos de privados que han funcionado en un modelo distinto. Sí. Las cárceles estatales ya sabemos en qué condiciones viven hoy día los reclusos. Podría efectivamente dejarse, ¿no? Dejarse tal como se está funcionando hoy día. ¿Querías decir algo? Sí, lo sé. Bueno, es que el listado de derechos es tan largo que quizás vamos a estar como parte 2, 3 y 4. Pero hay uno que a mí me interesa en particular, que son las libertades actualmente reconocidas en la Constitución. Se ha señalado que muchos estarían quedando debilitados, como el derecho a la vida, ya lo comentamos, la libertad de emprender me interesa contigo abordar, y la libertad de expresión. Libertad de emprender primero. Libertad de emprender. Ya, puedo partir por otra antes que me quedó en la cabeza, que es la libertad sindical, que también es un tema relevante, y los derechos del trabajador en general. Son dos normas que además se vinculan al emprendimiento, porque al final el emprendedor le importan las normas de trabajo también, ¿cierto? Obvio. Son como dos caras de una misma moneda. Y en particular hay dos normas que son llamativas. Uno es la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa. Así que establecido. Sí. Es bastante amplio, claro, una ley podría regularlo, pero es complejo. Evidentemente hay que ver ahí hasta dónde puede llegar esa participación. Y lo otro es la negociación que llama ramal sectorial y territorial. O sea, ahí estamos hablando, por ejemplo, imaginémonos que todos los trabajadores de las farmacias, ¿cierto?, se organizan y negocian con las empresas de farmacéuticas, ¿cierto? O sea, las empresas, de las farmacias. Y por lo tanto fijan condiciones para todo ese grupo. O lo mismo lo pueden aplicar a cualquier otro rubro, o incluso sectorial o territorial. O sea, podríamos pensar que una región, por ejemplo, se organizaran los trabajadores y negociaran todo en conjunto con los empleadores. Imagínate los camiones negociando todo juntos. Complejo. Mira, ya tienen poder. Este tipo de cosas, primero hay que reconocer que existen en algunas partes mejor o peor regulado y funciona mejor o peor, pero son complejas, evidentemente, porque tú le estás dando un poder muy alto a los trabajadores, que está bien, siempre hay una situación de desigualdad y es bueno espacios para negociación colectiva, pero imaginémonos, por ejemplo, que se pusieran, digamos, a articular y fueran a huelga todos los trabajadores de las farmacias, básicamente estarían todas cerradas y no tendríamos posibilidad de acceder. O sea, es bien complejo y se abre una puerta, como digo, difícil de manejar. Ahora, lo mismo que te decía yo respecto a los camioneros y las eventuales paralizaciones, algo que hemos visto sectorialmente en el último tiempo en nuestro país. Exactamente. Y además se excluye, o sea, establece el derecho a huelga que hoy día la Constitución no lo permite a los funcionarios públicos. Y eso se sacó. Por lo tanto, los funcionarios públicos podrían también hacer huelga, que también es un tema, una arista relevante. Porque además, con eso me sorprende. Sí, eso ahora no me voy a tus otros temas. A mis dos temas, porque se nos agota el tiempo, pero libertad de emprender y luego libertad de expresión. Libertad de emprender, sí, se ha dicho que queda debilitada. La verdad que creo que es discutible. Hoy día se establece la libertad, la iniciativa de los particulares en la actividad económica y se limita por el orden público, la moral y la seguridad nacional. Es bastante amplio los conceptos. Ahora lo que se pone es que el emprendimiento tiene que ser compatible con los derechos establecidos en la Constitución y con la protección de la naturaleza. Son límites, como digo, que quedan amplios. Ahí la ley la que tiene que regularlo. Algunos han dicho que queda muy amplio porque todos los derechos de la Constitución, claro. Por ejemplo, uno podría pensar en los derechos de la autonomía de los pueblos originarios. ¿Qué significa? Tú quieres poner un emprendimiento en un territorio que es de un pueblo originario, hasta dónde se puede o no. Son cosas que quedan abiertas, pero no creo que en sí mismo... Ya, pero no está debilitado en sí. Yo creo que no. Yo creo que son cosas que hay que revisar. Claro. Ahora, y también se habla específicamente de promover las empresas de menor tamaño por parte del Estado y también de las cooperativas, como también promoverlas. Son cosas particulares, también establece expresamente, digamos, que hay que sancionar la colusión y las actividades también monopólicas, etc. En lo que estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. La libertad de expresión. Sí, ese es un tema bien relevante, porque por un lado
la Comisión de Derechos Fundamentales lo abordó de buena forma y uno quedó como satisfecho porque estableció en términos amplios la libertad de expresión y prohibió también la censura previa. O sea, tú después tienes que hacerte responsable por lo que estamos diciendo acá, pero nadie te puede prohibir, el Estado ni nadie, que tú lo puedas decir, ¿cierto? A posteriori será exactamente. la sanción. Y eso es un elemento de libertad de expresión fundamental para la democracia, ¿cierto? De hecho, sabemos cuando en los países autoritarios lo primero que hacen es, digamos, afectar esos espacios de cortar la libertad de expresión. Exactamente, principalmente a través de los medios de comunicación. Y acá, pero hay otra norma que se aprobó en otra comisión y que establece dos cosas que quedan bien abiertas que a mí por lo menos no me huelen tan bien. Uno es que el Estado tenga que promover el pluralismo de los medios de comunicación y además evitar la concentración de los medios. ¿De la propiedad? De la propiedad, exactamente. Que son dos cosas que, si uno dice es deseable, sí, evidentemente es deseable que haya pluralismo, ¿cierto?, en términos de los medios de comunicación y que tampoco estén concentrados todos en la propiedad de algunos pocos. Pero igual son esas típicas herramientas que le das al Estado y que si son mal utilizadas tenemos un problema. O sea, bajo el argumento de la concentración o bajo el argumento del pluralismo de los medios, podrían tomar medidas que muchas veces afecten la libertad de prensa, de expresión y que obviamente afecte la democracia. Obviamente, porque la libertad de expresión es sumamente relevante. No me queda nada, pero gastémonos unos segundos en saber cuáles son para ti y en conclusión los principales avances en derechos fundamentales en el texto y cuáles son los principales problemas. Los principales avances, bueno, por un lado el tema del derecho a vivienda, que lo decíamos, creo que es positivo. El tema también de que muchas libertades se consagraron de buena forma, como la libertad de asociación, el derecho a reunión, la libertad personal y la libertad para trasladarse en el territorio. Todas esas libertades también desarrolladas me parece positivo. El aspecto más problemático o malo, o como lo queramos formular, es el tema del rol del Estado. Se estableció expresamente desde los principios constitucionales hasta las distintas normas que podemos ver, que el Estado finalmente se transforma en el único proveedor de los derechos sociales. Hoy día una cosa es que el Estado garantice, ¿cierto? Es distinto. El Estado puede garantizar financiando derechos sociales. Puede vigilar. Exacto, poner leyes, fiscalizar, fijar estándares de calidad a través de políticas públicas. Pero otra cosa es excluir a los privados. Y esto no tiene que ver solamente con el caso de las pensiones, que lo mencionamos mucho, también tiene que ver con la educación particular subvencionada, ¿cierto? Incluso también tiene que ver, por ejemplo, con la Teletón, ¿cierto? O sea, está lleno de organismos de la sociedad civil que hacen un aporte importante. Lo mismo en el Sename. La mayoría de los organismos hoy día que están bajo el Sename y que dan protección a los niños más vulnerables, que son vulnerados en derechos, son del mundo privado. Entonces, yo creo que ahí hay un problema bien profundo. Y el otro tiene que ver, esto como que suena bien técnico, abogadístico, pero la titularidad de los derechos. El tema de que, además de que las personas tengamos derechos, se le den derechos, por ejemplo, a los animales, a la naturaleza. Eso es complejo también. Yo creo que evidentemente estamos todos de acuerdo en la protección de la naturaleza, ¿cierto? Y los problemas del cambio climático y todo, pero creemos que la forma de abordar no debiera ser necesariamente entregándoles derechos. Creo que eso puede terminar generando más tensiones, más problemas que soluciones. Y más problemas, claro, lo que se ha planteado más durante las últimas semanas, que cuántos de estos problemas van a tener que ser resueltos finalmente por la justicia, que ya está un poco atorada de trabajo, igual de atorado de trabajo que estás tú. Sí, con nosotros. Todo muy rápido, que es mucha información. Pero vamos a volver con otro capítulo. 7º capítulo fue este de nuestro programa La Convención en Simple. Recuerden que lo pueden ir escuchando en Spotify a través de un podcast. Lo pueden ver, si es que nos quieren ver a nosotros, en YouTube, y también lo pueden ver a través del streaming de EMOL TV. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros en este súper espacio que es apoyado por la Cámara Chilena de la Construcción. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Convención en Simple.